el filósofo de lo posible. Ernst Bloch nació en 1885 en Ludwigshafen, una ciudad industrial alemana donde el humo de las fábricas y el estruendo de la modernidad temprana marcaron no solo el paisaje, sino también la textura interior de su pensamiento. Hijo de una familia judía de clase media, creció entre las promesas del progreso técnico y los vacíos espirituales de una sociedad que, aunque orgullosa de su racionalismo, comenzaba a resquebrajarse en sus certezas más profundas. Desde joven sintió que la filosofía no debía conformarse con explicar el mundo, sino que debía incendiarlo por dentro, transformarlo, arrancarlo de su mediocridad. Despertar la esperanza donde solo había rutina o resignación. Mientras otros filósofos huían hacia los sistemas cerrados, los rigores académicos o la lógica estéril, Bloch respiraba en los márgenes. Se formó en filosofía, pero siempre estuvo más cerca de los poetas, los herejes y los místicos que de los profesores universitarios. Su pluma era más barroca que analítica, su mente, más profética que sistemática. Su alma filosófica vibraba con una intuición poderosa, que el ser humano no es un dato terminado, sino una promesa, un inacabado, una herida abierta hacia el porvenir. Y entonces llegó el siglo XX. El siglo del fuego y el acero, de las vanguardias y las masacres, de las utopías traicionadas y los campos de exterminio. Alemania, su tierra natal, fue el corazón de esta tempestad. La Primera Guerra Mundial hizo estallar la estructura del mundo burgués. La Revolución Rusa encendió la chispa de lo posible en medio de las ruinas. Bloch, que había ya comenzado a escribir ensayos llenos de imágenes febriles y visiones utópicas, se acercó al marxismo. Pero lo hizo de un modo completamente distinto al dogma emergente que empezaba a solidificarse en la ortodoxia soviética. Para Bloch, el marxismo no podía ser solo economía política, lucha de clases y análisis estructural. No bastaba con conocer las condiciones materiales del proletariado. Había que mirar más hondo, más lejos, más arriba. Había que atender los sueños, los símbolos, las pulsiones religiosas reprimidas, las visiones apocalípticas, los rituales populares, todo aquello que el marxismo tradicional desechaba como superestructura o ideología, pero que para Bloch era el corazón palpitante de la esperanza humana. Bloch fue un marxista herético, sí, y lo fue con orgullo. Su herejía no fue contra el marxismo en sí, sino contra su congelación. Contra su conversión en manual, en ciencia muerta, en dogma fósil. Él no quería repetir a Marx, quería continuarlo en la clave ardiente de una filosofía de la anticipación, una visión del mundo no como lo que es, sino como lo que puede ser. Ahí estaba el centro incandescente de su pensamiento, el principio esperanza, que no era mero optimismo, sino una ontología del no ser aún, una afirmación radical de que el presente está lleno de huecos, de fisuras, de grietas por donde se filtra la posibilidad de otro mundo. La esperanza, para Bloch, no era un consuelo sentimental, sino un arma de combate metafísico. Era la luz que brilla en la oscuridad sin negar la oscuridad, el motor interior que impulsa al ser humano a no rendirse jamás, a buscar en el arte, en la religión, en la política, en el amor, en la revolución. Esa plenitud que todavía no existe, pero que clama por nacer. En un mundo cada vez más técnico, más cínico, más desencantado, Bloch se aferró al derecho de soñar, pero no como fuga, sino como fuerza insurgente, como energía histórica. Pero soñar tiene un precio. En los años 30, con el ascenso del nazismo, Bloch, por ser judío y marxista, fue forzado al exilio. Vivió en Suiza, Austria, Francia, Checoslovaquia y, finalmente, Estados Unidos. Como tantos otros pensadores alemanes de su tiempo, fue un nómada intelectual, un perseguido, un profeta sin patria. Pero incluso en el destierro, su visión no se apagó. Es más, se intensificó. Mientras Europa se hundía en la barbarie, mientras los campos de concentración exterminaban no solo cuerpos sino esperanzas, Bloch persistía en escribir una filosofía que hablara de futuro. Una filosofía en contra de toda desesperación histórica, como si cada página fuera un acto de resistencia ante la muerte espiritual de su época. Después de la guerra, regresó a Alemania, pero no a la occidental capitalista, sino a la oriental comunista. Sin embargo, su marxismo no fue bienvenido por la burocracia del régimen. Su pensamiento era demasiado libre, demasiado simbólico, demasiado comprometido con el misterio, con la estética, con la posibilidad radical. Fue silenciado, marginado,
censurado. Y de nuevo, Black volvió al exilio, esta vez interior, filosófico, ético. Y, sin embargo, nunca dejó de escribir. Nunca dejó de afirmar. Nunca dejó de esperar activamente. Porque para él, incluso en el último rincón del mundo, incluso en la noche más cerrada, hay algo que late, algo que todavía no es, pero exige ser. Esa fue su fe más profunda, que la humanidad está inacabada. Que somos un proyecto en marcha, una chispa en busca de llama, una historia que aún no ha dicho su última palabra. Ernst Black no fue un filósofo del ser, sino del devenir. No adoró las estructuras, sino los procesos. No escribió para explicar el pasado, sino para encender el porvenir. Fue un alquimista de la esperanza, un rebelde metafísico, un exiliado que encontró en el pensamiento una patria ardiente. Y así, en un siglo marcado por la muerte, él eligió afirmar la vida. No la vida como es, sino la vida como puede llegar a ser. Y en esa elección, radical, existencial, desobediente, comenzó a escribir no solo una filosofía, sino un manifiesto utópico para quienes se niegan a rendirse ante lo real. Un llamado a todos los que sienten que el mundo aún puede ser transformado, no a pesar de su dolor, sino desde él. Porque como escribió Black, solo aquel que tiene esperanza, puede cambiar el mundo. Y tal vez, incluso salvarlo. El principio esperanza, un manifiesto del todavía no. Hay libros que se escriben como tesis, y otros que se escriben como explosiones. Hay obras que ordenan el mundo, y otras que lo hacen arder. Das Prinzip Hoffnung, el principio esperanza, no es una disertación académica, es un volcán filosófico. Un tratado de lucha metafísica. Un mapa para todos los que, en medio del colapso de la historia, aún se atreven a decir, el presente no es suficiente. Escrito entre 1938 y 1947, pero publicado íntegramente recién en los años 50. Esta obra monumental de Ernst Black atraviesa más de 1000 páginas en las que se despliega una única obsesión: rescatar el fuego de la esperanza de entre las cenizas del siglo XX. No como consuelo, no como evasión, no como adorno sentimental, sino como categoría ontológica y fuerza histórica. Black no escribe como quien predica desde la comodidad, sino como quien ha visto el horror cara a cara, el fascismo, el exilio, la guerra, los campos de concentración, la traición de las utopías. Y aún así se niega a entregar su alma al cinismo. ¿Qué es la esperanza para Black? No es una emoción. No es una creencia abstracta. Es, ante todo, una dimensión constitutiva del ser humano, tan fundamental como el lenguaje o la conciencia. El ser humano, para Black, no es un ser terminado. No es un hecho. No es una totalidad cerrada. El ser humano es un inacabado, un proyecto, un devenir. Somos, literalmente, el animal del todavía no, el ser que vive tensionado entre lo que es y lo que podría llegar a ser. Desde esa perspectiva, la esperanza no es solo deseable, es inevitable, estructural, inscrita en el corazón de nuestra existencia temporal. Toda conciencia, por humilde o desesperada que sea, alberga una orientación hacia el futuro. Un impulso hacia lo otro, hacia lo mejor, hacia lo posible. En cada gesto, en cada imagen onírica, en cada acto de resistencia o en cada mito religioso, hay un residuo de utopía, una chispa de ese futuro que todavía no ha llegado, pero que clama por su realización. Black llama a esta dimensión el todavía no ser, noch nicht sein. Este concepto, denso, poético, radical, es el núcleo de su obra. No se trata de una falta, ni de una promesa abstracta, es una estructura ontológica real, una zona del ser que aún no ha emergido plenamente, pero que existe como tensión, como impulso, como latencia. El mundo no está cerrado. La realidad no es total. Hay una fisura en lo real que grita por plenitud, una herida que pide otra forma de existencia, otro orden, otra humanidad. Este todavía no se manifiesta de formas múltiples. En los sueños, en los mitos, en el arte, en la religión, en las narraciones épicas, en los rituales populares, en las fantasías de redención y justicia. Black escarba en las profundidades culturales de la humanidad y rescata lo que otros desprecian como superstición o folclore. Ve allí las huellas cifradas del deseo utópico. Incluso en las formas más arcaicas de pensamiento,
Hay una semilla que apunta al honor realizado, al reino de la libertad, a la dignidad radical. Como alquimista del porvenir, Black convierte en oro visionario todo aquello que las filosofías positivistas desechan como residuo inútil. Pero su pensamiento no se queda en lo simbólico. El todavía no es un simple horizonte lejano o una quimera psicológica, sino una fuerza real que actúa en la historia, una energía revolucionaria que se manifiesta en los movimientos sociales, en las insurrecciones, en las luchas por la justicia. La utopía, para Black, no es una fantasía escapista, sino un motor histórico. Las grandes transformaciones políticas, la abolición de la esclavitud, los levantamientos campesinos, las revoluciones populares, fueron impulsadas por imágenes anticipadas de otro mundo posible. La utopía no es una evasión, es una prefiguración activa. Es praxis proyectada. Es pensamiento encarnado en acción colectiva. Por eso, para Black, el marxismo debe recuperar esa llama. Si se convierte en un puro análisis económico, en una ciencia sin alma, se vuelve ciego a su propia vocación transformadora. Black le devuelve al marxismo su dimensión mesiánica, poética, profética. Le recuerda que cambiar el mundo exige imaginar lo distinto, soñar lo otro, creer en el todavía no como base para una política radical. La revolución no nace del cálculo frío, sino del anhelo profundo. El anhelo de una humanidad que se sabe incompleta. Y aquí, su pensamiento estalla en polémica. Porque en una época dominada por el realismo político, el desencanto postbélico y la consolidación del cinismo como virtud intelectual, Ernst Black se atreve a afirmar el derecho a esperar. En medio de un mundo desgarrado por Auschwitz y Hiroshima, él escribe un tratado donde la esperanza no es ingenuidad, sino coraje metafísico. Una esperanza que mira al abismo, pero no lo idolatra. Una esperanza que sabe del fracaso, pero no se rinde ante él. Una esperanza que no niega el dolor, pero tampoco lo absolutiza. Black no pretende tapar las ruinas de la historia con palabras bonitas. Él camina sobre esas ruinas, y desde allí, escucha lo que aún no ha sido dicho. En cada cadáver sin justicia, en cada revolución frustrada, en cada niño hambriento, hay una pregunta sin respuesta, un clamor que no puede ser silenciado. Y es allí donde se anida la esperanza más feroz, más peligrosa, más real. No la esperanza de los satisfechos, sino la esperanza de los rotos, de los desposeídos, de los traicionados por la historia. El principio esperanza no es una invitación a soñar dormidos. Es una orden existencial, despierten, el mundo aún no ha terminado. Lo que parece definitivo es apenas una fase. Lo que parece eterno es contingente. Y todo lo que ha sido construido, con dolor o con gloria, puede ser derribado y vuelto a levantar. Porque la historia no está clausurada, porque el presente no tiene la última palabra, porque aún hay tiempo de inventar otro mundo, porque el ser humano está hecho para lo que no es, pero podría ser. En una época donde reina el pragmatismo desesperado, Black nos arrastra hacia otra forma de vivir, esperar con los ojos abiertos, militar por lo que aún no existe, habitar el mundo como posibilidad y no como cárcel. Su pensamiento arde como una profecía laica, como una ética sin dogma, como un llamado radical a transformar la realidad desde sus grietas, desde sus símbolos, desde su herida. En ese sentido, el principio esperanza es más que una obra filosófica. Es una toma de postura frente a la existencia. Es un canto peligroso contra el cinismo. Es un manifiesto escrito con fuego para todos los que aún creen, o intuyen, o claman, o desean, que el futuro no está escrito. Y que, aunque la oscuridad sea profunda, hay un resplandor aún no nacido que ya nos habita. Porque, como dijo Black, el verdadero génesis no está al principio, sino al final. Y esa frase no es una teoría, es una promesa. Una herida abierta. Una llama viva. Arte, sueños y cuentos, las formas del deseo colectivo. En un mundo que ha hecho del cálculo su dios y de la estadística su ley moral, hablar del arte, de los cuentos, de los mitos, de los sueños como formas filosóficas del deseo colectivo es un acto de rebelión radical. Contra el cinismo rampante que reduce todo a función, a utilidad, a productividad cuantificable, Ernst Black alza su voz y nos dice, ahí donde el mundo sueña, ahí donde el alma humana se expresa en imágenes, en símbolos, en historias aparentemente ingenuas o fantásticas, ahí está latiendo la utopía.
No hay gesto más profundamente revolucionario que atreverse a imaginar. Porque el sistema vigente, el sistema del capital, de la burocracia, de la razón instrumental, no teme tanto a la crítica directa como a la imaginación activa. Aquel que puede imaginar otro mundo, aunque sea con las armas del arte o los susurros de un cuento, ya no está completamente dominado. Tiene un pie en otra parte. Tiene una fuga dentro del alma. Tiene, aunque no lo sepa, una semilla de resistencia plantada en el corazón. Para Black, el arte no es lujo decorativo, ni expresión secundaria, ni evasión romántica. El arte es un territorio de anticipación, un fragmento cifrado del futuro, un código simbólico donde los deseos colectivos se expresan no como doctrina, sino como vislumbre. Un cuadro, un poema, un relato mítico, una melodía, no nos hablan del mundo tal como es, sino del mundo como podría ser, de sus ausencias, de sus anhelos, de sus promesas no cumplidas. Allí, donde otros ven ilusión, Black ve potencia. Lo simbólico no es máscara, es revelación. El símbolo no miente, habla en otra lengua. Es el lenguaje de lo todavía no, de lo que escapa al discurso oficial, pero existe con más verdad que muchas realidades establecidas. El arte es, entonces, la forma más profunda de desobediencia espiritual. Es el murmullo donde la esperanza toma cuerpo, donde lo invisible empieza a insinuarse, donde el porvenir ensaya su llegada en la carne de lo sensible. Cuando un niño escucha un cuento de hadas, no está solo entreteniéndose, está recibiendo una arquitectura de esperanza, un modelo de transformación, una clave simbólica que le dice que el mundo, aunque esté lleno de ogros, brujas o injusticias, puede ser vencido, revertido, reencantado. En la historia donde la niña desobedece al cazador, donde el sapo se convierte en príncipe, donde el huérfano llega a rey, hay más política, más deseo, más utopía que en 1000 tratados. Porque esas historias, que parecen infantiles, son vehículos profundos de lo humano inacabado. Son ecos arquetípicos del deseo colectivo por la redención, por la justicia, por la belleza, por lo imposible hecho carne. Y lo mismo ocurre con los mitos religiosos. Black no los desprecia como supersticiones, como hace la modernidad ilustrada. Al contrario, los reivindica como formas cifradas del anhelo humano. ¿Qué es el Mesías esperado, sino la figura utópica de un mundo que aún no es, pero podría serlo? ¿Qué es el Éxodo, sino la narrativa simbólica del pueblo oprimido que huye del poder para alcanzar la tierra prometida? ¿Qué es el Apocalipsis, sino la codificación narrativa de la destrucción del presente y el nacimiento de una nueva realidad? En todos estos relatos religiosos, incluso en aquellos utilizados por el poder, habita una energía subversiva, un pulso escatológico, una tensión que mira más allá de la hora con ojos de fuego. Y está también el arte plástico, que para Black no es un espejo del mundo, sino un umbral hacia lo que no ha sido dicho. La pintura gótica, con sus cielos imposibles y sus vírgenes suspendidas en luz, no es solo una representación, sino un deseo visual. El realismo mágico en la literatura no es una moda literaria, sino una ruptura estética del sentido común, una insurrección del lenguaje que exige que la magia regrese a lo real. Las novelas de Kafka, donde el absurdo se instala como ley, no son nihilistas, sino documentos oscuros de una esperanza torturada, de un deseo que aún en la pesadilla no se extingue. En todas estas expresiones, cuentos, mitos, obras de arte, visiones populares, el deseo colectivo toma cuerpo simbólico. No como un plan, no como un programa político, sino como una intensidad estética. Para Black, el arte es el espacio donde lo posible se hace visible, donde lo no real se anuncia, donde el futuro respira. Por eso el arte no debe ser domesticado. No debe ser neutralizado. Toda obra verdadera porta una carga utópica, una tensión, un dolor que pide realización. La función del arte no es hacer más soportable el presente, sino incomodarlo, desbordarlo, traspasarlo. La función del arte es preparar el terreno para lo que aún no existe. Es revelar que lo que damos por real es, en el fondo, provisional, contingente, transitorio. Esta dimensión estética del pensamiento blochiano lo separa radicalmente de los marxismos dogmáticos que ven en el arte solo ideología. Para Black, el arte es ideología invertida, es una estructura de deseo que revela más de la realidad que el análisis frío. Porque el arte no razona, clama, sueña, delira,
Y en ese delirio hay una verdad más honda que toda lógica. Es el alma en estado de rebelión creativa. Es la conciencia que se niega a aceptar que el mundo es todo lo que hay. Lo que Black articula en este punto es una especie de metafísica estética. La belleza no es adorno, es testimonio de un mundo aún no realizado. La belleza auténtica no confirma el orden, sino que lo desgarra. Es la encarnación de lo imposible como presencia sensible. Una catedral gótica, una sinfonía de Mahler, una pintura de Chagall, una historia de los pueblos originarios, una leyenda campesina, todas ellas son esbozos, anticipaciones. Relámpagos de otro mundo en el cuerpo del nuestro. Y aquí radica la mayor potencia y la mayor incomodidad del pensamiento de Black. La esperanza se cuela por donde menos se le espera. En las fábulas que cuentan las abuelas. En los grafitis de los muros. En los bailes rituales de los pueblos marginados. En los relatos orales de los olvidados. En las canciones tristes que nombran un dolor no comprendido. Todo eso es filosofía en estado estético, todo eso es futuro cifrado, todo eso es resistencia. Porque mientras exista arte, mito, símbolo, cuento, la humanidad no está completamente capturada por el presente. Mientras alguien cuente una historia donde el débil vence al fuerte, donde la belleza emerge del barro, donde lo imposible se vuelve real, entonces hay un resquicio, una grieta, una promesa. Y esa promesa, aunque sea rota, aunque sea incompleta, es más poderosa que todos los sistemas que pretenden clausurar el mundo. Ernst Black, al reivindicar estas formas estéticas y simbólicas, nos devuelve el derecho a imaginar sin pedir permiso. Nos dice que el arte no es el lugar donde huimos del mundo, sino donde lo prefiguramos desde las sombras. Que cada sueño, cada cuento, cada imagen, no es un capricho, sino un estallido del deseo colectivo por una vida más alta, más justa, más viva. Y en tiempos de desesperanza programada, cuando todo parece cerrado, cuando los dioses están muertos, los políticos son farsa y las utopías han sido mercantilizadas, el arte aún puede ser santuario y trinchera. Puede ser el lugar donde el alma colectiva aún murmura, no hemos terminado. No hemos dicho la última palabra. El futuro todavía canta. Aunque sea bajito. Aunque sea en clave. Aunque sea entre lágrimas. Pero canta. Y ese canto, ese susurro, ese símbolo, esa historia, es la forma más profunda de la esperanza en acto. Herejes y místicos, visionarios del futuro. En el corazón más oscuro de la historia, donde la noche parece definitiva y los imperios dictan las formas de la verdad, los herejes y los místicos arden como brasas vivas, como antorchas encendidas en los márgenes, como testigos de otra luz que aún no ha sido admitida. Y es allí donde Ernst Black, en un acto tan filosófico como político, acude. No a los templos del dogma, no a los manuales eclesiásticos, sino a los mártires del pensamiento libre, a los exiliados de la fe institucional. A los místicos desobedientes que se atrevieron a decir que Dios no es propiedad de los poderes del mundo. Black se inclina ante figuras como Giordano Bruno, el monje que desafió el cosmos cerrado de su época no por capricho, sino porque en su alma ardía una visión de infinitud. Bruno no fue un científico antes de tiempo ni un simple rebelde ilustrado. Fue, en el sentido más radical, un visionario del porvenir, un pensador que no aceptó la finitud como destino. Su herejía no fue negar a Dios, sino reclamarlo de nuevo, reclamarlo desde el abismo cósmico, desde la multiplicidad inagotable, desde la afirmación de la vida como movimiento sin clausura. Y Black lo entiende profundamente. Porque para él, la herejía es mucho más que disidencia teológica. Es un grito utópico, una ruptura en el lenguaje del mundo, una fisura por donde entra el viento de lo otro. El hereje es aquel que se niega a aceptar el presente como absoluto, aquel que sospecha que la verdad no cabe en las fórmulas del poder, que lo divino no puede encerrarse en catedrales ni en decretos. El hereje no destruye la fe, la reinventa, la libera, la arranca del control de las élites, la devuelve al pueblo, al deseo, al misterio. ¿Qué es la herejía sino una forma profunda de esperanza? Esperanza de que Dios no está del lado de los inquisidores. Esperanza de que la revelación aún no ha terminado. Esperanza de que el mundo puede ser, debe ser, otra cosa. Así, figuras como Meister Eckhart, Jacob Boehme, los iluministas alemanes, los cabalistas errantes, los gnósticos marginados, todos ellos constituyen,
para Black, una genealogía secreta del porvenir. No son residuos del pasado, son anticipaciones poéticas del futuro, trozos de esa esperanza todavía no que atraviesa la historia como una vena subterránea. Black nos obliga a mirar lo religioso no como sistema, sino como impulso transformador. En una época donde la modernidad ilustrada se jacta de haber dejado atrás a los dioses, Black regresa, pero no al altar, sino al desierto. A ese lugar donde la fe no se arrodilla, sino que interroga al cielo con los puños cerrados, donde el alma no obedece, sino que exige justicia incluso para lo divino. La verdadera religión, para Black, no es obediencia ciega ni conformismo ritual, es hambre de totalidad, es sed de lo imposible, es la negación apasionada de todo mundo que no esté a la altura de la promesa. Y por eso la mística no es evasión. No es huida del mundo. Es su negación más radical. Cuando un místico se sumerge en la noche del alma, no está escapando de la historia, está reclamando otro modo de existencia. Está enfrentando el sinsentido no con resignación, sino con pasión. Está intentando decir con el cuerpo lo que el lenguaje no alcanza, que la vida no se agota en lo que vemos, que lo esencial está por venir, que hay una profundidad en lo real que todavía no ha emergido. Por eso Black encuentra en la mística una resonancia con su propio pensamiento del todavía no. Porque el místico y el utopista comparten una misma estructura, ambos se niegan a aceptar el mundo tal como es. Ambos sienten que la verdad está más allá del presente. Ambos viven en tensión, en espera, en fuego. La diferencia es que uno se expresa con símbolos religiosos, y el otro con categorías filosóficas. Pero en el fondo, ambos son herejes del tiempo, rebeldes del alma, insurgentes de lo posible. Esta lectura del pensamiento religioso, como impulso y no como institución, es uno de los gestos más audaces de Black. Porque rescata la dimensión subversiva de la fe, esa fe que no se rinde, que no se acomoda, que no bendice al orden, sino que lo juzga. Una fe que arde con una promesa imposible, la promesa de una justicia total, de una redención sin límites, de una plenitud que no cabe en este mundo. Esa es la fe que canta en las canciones de los esclavos negros, que arde en los ojos de los profetas bíblicos, que resiste en las oraciones de los desesperados. Y es esta fe la que, según Black, debe ser escuchada por el pensamiento crítico. Porque allí donde la filosofía moderna desprecia lo religioso como superstición, Black encuentra la raíz emocional y simbólica de todo deseo utópico. No para volver a la religión dogmática, sino para reconocer que el corazón humano no es solo razón, sino también fuego, símbolo, espera, visión. Que en cada gesto de fe verdadera, no en el dogma, sino en la angustia y el deseo, hay una insurrección ontológica en marcha. Esta postura es polémica, profundamente polémica. Porque irrita tanto a los ateos satisfechos como a los creyentes tradicionales. Pero Black no busca complacer a ninguno. No está interesado en preservar las formas, sino en explorar el contenido más radical del alma humana. En mostrar que la esperanza no es una invención moderna, sino una constante antropológica que se ha expresado mucho antes que en los manifiestos políticos, en los mitos, en las parábolas, en las visiones, en los delirios místicos. Y así, este capítulo se convierte en una especie de procesión herética. Giordano Bruno, ardiendo en la hoguera pero mirando las estrellas. Meister Eckhart, hablando del Dios más allá de Dios. Teresa de Ávila, ardiendo de amor por un Cristo que no es de este mundo. Todos ellos son, para Black, testigos del futuro. Mártires de la esperanza. No por lo que dijeron exactamente, sino porque se atrevieron a sentir lo imposible, a imaginar lo eterno, a habitar el umbral. Al final, la fe verdadera no es certidumbre, sino espera. Espera activa. Espera que transforma. Espera que incendia. Y eso es lo que une a los herejes, a los místicos y a los revolucionarios, la negativa feroz a aceptar que el mundo ha llegado a su fin, el grito silencioso que dice, todavía no, todavía hay algo más. Todavía podemos ser lo que aún no somos. Ernst Black no cree en Dios como figura externa, pero cree en el deseo de Dios como síntoma humano de una esperanza inacabable. Y esa es su mística, no una fe ciega, sino una fe herética, rebelde, creadora, profundamente humana. Una fe que no pide permiso, que no se arrodilla, que no repite fórmulas, pero que arde. Y en ese ardor, enciende el futuro.
Porque mientras haya alguien que espere, alguien que clame, alguien que imagine lo otro, Dios no ha muerto del todo. Tal vez aún no ha nacido. Tal vez lo estamos gestando. Tal vez el verdadero absoluto, como decía Black, está al final y no al principio. Y esa intuición, más allá de la teología, más allá de la filosofía, es lo más radical que el alma humana puede afirmar. Utopía concreta: soñar con los pies en la tierra. Soñar ha sido siempre una actividad sospechosa. Desde las atalayas del realismo, los guardianes del orden acusan al soñador de ingenuidad, de escapismo, de pérdida de contacto con la realidad. En tiempos de crisis, nos repiten con tono grave: hay que ser prácticos, los sueños no cambian nada. Pero Ernst Black lanza un hachazo contra esa resignación envilecida. En su pensamiento más maduro, elabora una de las ideas más explosivas, más incendiarias y al mismo tiempo más lúcidas de la filosofía del siglo XX, la utopía concreta. Una afirmación profunda de la vida. Un manifiesto a favor del sueño que camina, que pisa el barro, que atraviesa las ruinas del presente con la mirada fija en el porvenir. ¿Qué es la utopía concreta? Es, ante todo, una rebelión contra el dogma de que no hay alternativa. Es el rechazo filosófico más visceral a toda forma de fatalismo. Pero a diferencia de las utopías ilusorias, vacías, o los idealismos abstractos que dibujan paraísos sin raíces, la utopía concreta es una anticipación real del futuro inscrita en las grietas del presente. No se trata de imaginar mundos imposibles como evasión, sino de detectar, en el aquí y ahora, los gérmenes de lo posible, las semillas de lo aún no realizado. Los impulsos hacia lo nuevo que ya laten en las entrañas de la historia. La utopía concreta es deseo que se organiza, imaginación que deviene praxis, esperanza que se articula con análisis lúcido y compromiso activo. No se limita a decir otro mundo es posible, sino que se pregunta cómo, desde dónde, con qué fuerzas, con qué luchas, con qué cuerpos. Black no quiere sueños que floten, quiere sueños que se ensucien, que se comprometan, que encarnen. Porque un sueño que no se arriesga al mundo es un lujo burgués, un placebo estético. Pero un sueño que se aferra al mundo para transformarlo es una fuerza revolucionaria. La utopía concreta se diferencia radicalmente de los modelos idealistas. No proyecta un sistema perfecto en un vacío sin tiempo, no elabora paraísos sin contradicción, no impone esquemas cerrados que, al intentar realizarse, se convierten en totalitarismo. Black lo sabía, la historia está llena de pesadillas nacidas de sueños mal formulados. El siglo XX se desangró entre utopías que pretendían ser absolutas, definitivas, salvadoras. La utopía concreta, en cambio, es abierta, dinámica, crítica de sí misma. Es un horizonte que se desplaza, una promesa que se reformula en cada paso, una tarea inacabada. Su fuerza no está en su perfección imaginaria, sino en su impulso movilizador, en su capacidad de iluminar caminos y encender conciencias. Black no habla desde la cátedra del pensamiento puro. Escribe en medio del caos del siglo, en la Alemania desgarrada por las guerras, el fascismo, el exilio, el fracaso del socialismo burocrático. Sabe que la utopía concreta no es un mapa que se despliega desde arriba, sino un gesto que nace desde abajo. Es la historia de los pueblos que, aunque mutilados, siguen caminando. Es la huelga del obrero que exige dignidad. Es la comuna que imagina otra forma de convivir. Es la tecnología que no se pone al servicio del capital, sino de la emancipación. Es la mujer que rompe el silencio. Es la cultura que no domestica, sino que provoca. Es todo aquello que desestabiliza el presente en nombre de lo posible. En cada lucha social auténtica hay un componente utópico. Pero no como adorno, sino como núcleo viviente. La emancipación de los esclavos, la conquista de los derechos civiles, el feminismo, el ecologismo radical, la pedagogía libertaria, las tecnologías libres, los movimientos decoloniales, los alzamientos indígenas. Cada uno de ellos es una expresión encarnada del principio esperanza. No luchan por volver atrás, no luchan por conservar, luchan por anticipar. Por traer al mundo algo que aún no está, pero que es necesario. Son actos de imaginación histórica, potencias que trastornan el tiempo, formas de decir, el presente no tiene la última palabra. La utopía concreta, entonces, es materialismo con alma, es praxis iluminada por el deseo, es historia impregnada de posibilidad.
Black dice, no todo lo que es posible es real, pero lo real tampoco agota lo posible. En esa frase está el corazón de su pensamiento. El mundo es inacabado. Lo real no está cerrado. La historia sigue abierta. En lugar de caer en la desilusión, hay que afilar la esperanza. No como consuelo, sino como arma filosófica. Como método para leer el mundo. Como fuerza para transformarlo. Y en este marco, la imaginación activa juega un papel central. No como fantasía infantil, sino como capacidad revolucionaria del espíritu. La imaginación es el órgano por el cual vemos lo que aún no existe, pero que clama por existir. Es el laboratorio del deseo. Es la luz que atraviesa la niebla del presente. La imaginación activa es política en estado puro, es el momento en que el pensamiento se arriesga, se expone, se compromete con lo que aún no es. Sin ella, no hay revolución posible. Sin ella, toda práctica se vuelve repetición, toda lucha se agota, todo sistema se pudre. Por eso, soñar no es un privilegio de los ingenuos, sino una responsabilidad de los lúcidos. El verdadero realista no es quien describe el presente con precisión quirúrgica, sino quien detecta las líneas de fuga, las fuerzas dormidas, los impulsos subterráneos que apuntan a lo otro. Soñar con los pies en la tierra significa mirar el mundo y negarse a aceptarlo como destino. Significa decir, esto no basta. Significa pensar desde las ruinas, pero con el corazón ardiendo. Ernst Black, en su inmensa soledad filosófica, nos lega una lección brutalmente humana: el futuro no es algo que viene, es algo que se construye. Y para construirlo, no basta con técnica, con economía, con poder. Hace falta visión. Hace falta esperanza organizada, deseo estructurado, sueños que no se queden en palabras, sino que se encarnen, que se arriesguen, que fracasen si es necesario, pero que nunca se resignen. La utopía concreta es, al final, una forma de amar el mundo sin dejar de criticarlo, de caminar sobre el barro sin dejar de mirar las estrellas, de tocar la herida sin olvidar el deseo. Es la tensión insoportable entre lo que es y lo que debe ser. Es el puente entre la desesperación y la acción. Es, en última instancia, la afirmación más poderosa de la vida que un pensamiento puede formular. Y en una época saturada de nihilismo, de pragmatismo cínico, de gobierno sin imaginación, de subjetividades anestesiadas, recuperar la utopía concreta no es una opción romántica, es un imperativo vital. Porque si dejamos de soñar con los pies en la tierra, dejamos de caminar. Dejamos de luchar. Dejamos de vivir. Y como dijo Black, la esperanza es la pasión por lo posible. Una pasión que no pide permiso. Una pasión que incendia. Una pasión que transforma. Una pasión que, incluso en la más oscura noche, sabe que el amanecer todavía no ha sido cancelado. La esperanza como resistencia. Hay palabras que, con el tiempo, han sido despojadas de su filo, vaciadas, domesticadas por los discursos tibios del confort. Una de ellas es esperanza. En la boca de los poderosos, la esperanza es anestesia. En los púlpitos del cinismo, es una ilusión de débiles. En la retórica de los derrotados, es una promesa sin contenido. Pero Ernst Black, ese incendiario del pensamiento, irrumpe para devolverle su fuerza original, su dimensión profunda, su carácter insurrecto. Porque para Black, la esperanza no es una espera pasiva ni una fe ciega. No es consuelo ni resignación. Es resistencia viva, carne en tensión, espíritu que arde en medio de las ruinas. Es la antítesis del conformismo, la negación radical de toda clausura histórica, la negativa a rendirse incluso cuando todo parece perdido. ¿Qué es la esperanza verdadera? Es una fuerza que nace de la herida, pero que se niega a pudrirse en ella. Es mirar al abismo, oír el eco del vacío, sentir el peso de la derrota y, aún así, decidir no ceder. Es decir, aunque no lo vea, aunque no lo tenga, aunque el mundo esté en ruinas, sé que algo más es posible. No como consuelo metafísico, sino como principio activo, como motor existencial, como fuego filosófico. Black ve en la esperanza un acto de rebeldía contra el presente. Toda estructura opresiva necesita matar la esperanza para perpetuarse. El capitalismo, el fascismo, la burocracia, incluso cierta ciencia desalmada,
Trabajan para convencerte de que esto es todo, de que no hay alternativa, de que el futuro es simplemente más de lo mismo o, en el mejor de los casos, la extensión indefinida de la hora. Pero cuando un ser humano, en medio de la noche más negra, se atreve a esperar lo imposible, se produce una fisura en la lógica del mundo. Una grieta por donde lo otro puede comenzar a entrar. Una herida por donde sangra el porvenir. No es casual que Black escribiera el principio Esperanza durante los años del exilio, del nazismo, del colapso ideológico del siglo XX. En ese momento donde el horror parecía total, donde el humanismo estaba en ruinas, donde la historia se convertía en cementerio, él no optó por el nihilismo, ni por el cinismo, ni por la rendición. Optó por encender una vela. No por ingenuidad, sino por resistencia. Por lucidez trágica. Por una forma ética de seguir creyendo sin mentirse. Esperar, pero en movimiento. Esa es la consigna. Porque la esperanza no es pasividad. No es cruzarse de brazos y pedir un milagro. Es caminar con el cuerpo roto, con las manos vacías, con el alma herida, y aún así seguir. La esperanza verdadera no depende de las circunstancias, sino de una posición interior, de una relación con el tiempo, de una relación con la historia. Es estar parado en el presente, lleno de injusticia, de dolor, de fracaso, y decir, esto no es lo último. No porque se tenga una certeza, sino porque no tener esperanza sería dejar de ser humano. Y aquí entra la dimensión revolucionaria de la esperanza. Porque no hay revolución sin deseo, y no hay deseo auténtico sin esperanza. Toda transformación comienza con un acto de imaginación. Con un y sí. Con una intuición de lo que aún no es. La revolución, antes que programa o partido, es un latido profundo, una energía que niega la inevitabilidad del sufrimiento. Black lo dice con claridad, la esperanza es un principio activo de la historia, un principio organizador, un principio que da sentido, que orienta, que moviliza. No se trata de esperar el futuro como algo que vendrá por sí solo, sino de construirlo desde las ruinas del presente. Y esa construcción exige cuerpo. Exige riesgo. Exige pasión. Porque cada vez que alguien decide actuar, a pesar del miedo, a pesar del desencanto, a pesar del sinsentido, está dando forma a una esperanza encarnada. El obrero que lucha por su dignidad, el migrante que cruza fronteras, la madre que defiende a sus hijos, el poeta que escribe contra el silencio, el joven que se niega a ser devorado por la máquina. Todos ellos son encarnaciones vivas de la esperanza como resistencia. Pero no hay que idealizarla. La esperanza verdadera no es luminosa ni pacífica ni fácil. Es a menudo una lucha interna desgarradora, una batalla entre el deseo y el agotamiento, entre el impulso de crear y la tentación de rendirse. Es esa chispa que sobrevive entre las cenizas. Esa voz tenue que dice continúa, incluso cuando ya nadie más lo dice. Esa chispa que no muere, ese núcleo indestructible que habita incluso al borde de la desesperación. Esa chispa está en los campos de concentración, en las cárceles, en las villas, en los manicomios, en los cuerpos marcados por la injusticia. Está en las canciones que no se han olvidado, en las leyendas contadas en susurros, en los libros escondidos, en las miradas de quienes aún creen. Está en cada historia que se niega a desaparecer. Porque mientras haya quien recuerde, quien nombre, quien imagine, quien sueñe, quien escriba, quien ame, la chispa sigue viva. Black no escribe para los satisfechos. No escribe para los que creen que el mundo funciona. Escribe para los quebrados, para los excluidos, para los insomnes del espíritu. Les dice, no están solos, no todo está perdido, no todo está dicho. Y esa afirmación no es una frase bonita. Es una postura política. Es una forma de existir en el filo del abismo. Es decir, pueden robarnos todo, menos la posibilidad de lo otro. Por eso la esperanza no puede ser domesticada. No puede ser convertida en optimismo vacío ni en propaganda barata. La esperanza, cuando es verdadera, es peligrosa. Porque hace que la gente se levante, que cuestione, que resista, que no acepte el lugar que le asignaron. La esperanza no es un sedante, es dinamita en el alma. Es una fuerza subversiva que late en cada grito, en cada gesto de solidaridad, en cada utopía que se atreve a no morir. Y aquí se da la paradoja última,
La esperanza verdadera nace del dolor, pero no se queda allí. Nace del fracaso, pero se proyecta hacia la transformación. Es hija del sufrimiento, pero no de la rendición. Y en esa tensión entre el mundo como es y el mundo como podría ser, la esperanza se vuelve acto de creación. Se vuelve lenguaje. Se vuelve cuerpo. Se vuelve camino. En un mundo que ha hecho del desaliento su dogma, esperar activamente es un acto revolucionario. En un tiempo donde la muerte se ha convertido en sistema, apostar por la vida es una herejía. En una época saturada de datos, de algoritmos, de simulacros, sentir esperanza auténtica es un acto radical de humanidad. Ernst Bloch, con su pensamiento luminoso y desgarrado, nos devuelve esa capacidad. Nos dice que la esperanza no es el fin de la filosofía, sino su punto de partida. Que no es el remate de un análisis, sino su motor. Que mientras haya alguien que resista, que recuerde, que imagine, que ame, la historia no ha terminado. El futuro sigue abierto. El mundo no está cerrado. Y aunque nos digan que no hay salida, aunque el poder declare el fin de los sueños, esa chispa mínima que sobrevive en el fondo de la conciencia humana puede incendiarlo todo otra vez. Y eso es la esperanza, la negación feroz de lo definitivo, la afirmación ardiente de lo que todavía no es, pero ya clama por nacer. Bloch y Bruno, dos almas del futuro. Hay momentos en la historia en los que dos almas, separadas por siglos, se reconocen en la oscuridad. No porque se hayan visto jamás, no porque se hayan citado mutuamente, sino porque respiran el mismo fuego, gritan con la misma furia, y arden en el mismo deseo inextinguible. La obstinada negación del presente como única posibilidad. Tal es el parentesco profundo, casi metafísico, entre Ernst Bloch y Giordano Bruno, dos herejes del pensamiento, dos caminantes de la esperanza, dos visionarios del porvenir que nunca aceptaron el cerrojo del mundo. Ambos habitaron un tiempo de crisis. Bruno, en los umbrales de la modernidad, presenció cómo el universo cerrado de la escolástica se resquebrajaba. Vio colapsar las certezas del mundo medieval, en lugar de refugiarse en el miedo, abrazó el infinito. Gritó, con palabras, con fuego, con cosmos, que el universo no tiene centro, que Dios vibra en todas las cosas, que la vida está en expansión perpetua, y por eso, el pensamiento también debe ser desmesurado, poético, inacabado. Bloch, siglos más tarde, vivió el horror de las guerras mundiales, el ascenso del fascismo, la corrupción del socialismo real, el exilio, la traición del siglo XX a sus propias promesas. Pero como Bruno, no retrocedió. No se escondió en el desencanto. Siguió escribiendo. Siguió imaginando. Siguió diciendo que el futuro no está muerto, que la esperanza no es ingenuidad sino combate, que el presente está plagado de señales de lo que aún no ha sido. Ambos, con sus diferencias inmensas, comparten un mismo núcleo ardiente, la convicción de que el mundo es inacabado. De que lo real no agota lo posible. De que la imaginación no es evasión, sino la herramienta más radical de transformación. En Bruno, esa imaginación era cósmica, alquímica, erótica. En Bloch, es histórica, política, estética. Pero en ambos, es una magia activa, una afirmación profunda de que pensar no es simplemente describir, sino abrir puertas, convocar futuros, encender lo que todavía duerme en las grietas del presente. El parentesco espiritual entre Bloch y Bruno no se da en la superficie, sino en las raíces del alma. Los dos fueron desobedientes. Los dos enfrentaron estructuras opresivas con el poder subversivo de las ideas. Los dos fueron malinterpretados, exiliados, marginados por sus contemporáneos. Pero ninguno dejó de hablar. Ninguno dejó de soñar. Ninguno aceptó la cárcel de la hora. Bruno fue quemado por la Inquisición, no por lo que sabía, sino por lo que intuía, que la infinitud es el terreno natural del pensamiento, que la divinidad no está en los dogmas, sino en el impulso de creación incesante. Bloch fue exiliado por los fascistas y luego silenciado por los burócratas del Este, porque también él sostenía que la vida auténtica está siempre más allá del presente, que el socialismo sin esperanza es una máquina sin alma, que todo sistema que no deje espacio a lo posible, está condenado a la muerte espiritual. Ambos son filósofos del porvenir, no por utópicos ingenuos, sino por revolucionarios del alma. Porque sabían que el futuro no es una fecha,
sino una potencia que se construye en cada acto de insumisión, en cada símbolo que rompe la lógica dominante, en cada visión que se atreve a no morir. Su filosofía no es la del análisis neutral, sino la del fuego. Una filosofía incendiaria, poética, transformadora, que no se limita a pensar lo que es, sino que se atreve a invocar lo que podría ser. Y aquí, en el cruce de estas dos almas, nace una idea brutalmente necesaria para nuestra época. La imaginación no es lujo ni arte decorativo, sino fuerza revolucionaria. Es la capacidad humana de proyectar lo otro, de rebelarse contra la clausura, de abrir el tiempo, de construir sentido donde solo hay cenizas. La imaginación, cuando se vincula a la esperanza activa, se convierte en el mayor acto de resistencia. Para Bruno, el universo es un poema en expansión, una danza infinita de formas y energías. Para Black, la historia es una melodía incompleta, un devenir cargado de tensiones que solo encuentra dirección cuando se guía por la esperanza. Uno se expresa en imágenes cósmicas, el otro en categorías políticas. Pero ambos entienden que el conocimiento no puede disociarse del deseo, que la verdad no es una foto del mundo, sino un camino hacia su transformación radical. Y entonces, nos queda una pregunta: ¿qué formas de esperanza utópica nos quedan hoy? Vivimos en una era de catástrofe climática, guerras perpetuas, algoritmos deshumanizantes, soledad digital, cansancio psíquico global. Vivimos entre pantallas que nos anestesian y sistemas que nos exigen producir sin tregua. Vivimos bajo el peso asfixiante del realismo cínico, ese que repite que ya no hay alternativas, que todo intento de transformación termina en fracaso o en tiranía. Vivimos una época donde la esperanza ha sido ridiculizada, trivializada, convertida en eslogan corporativo o en promesa vacía de influence. Y, sin embargo, y por eso mismo, nunca ha sido más urgente volver a ella. Pero no a cualquier esperanza, a la esperanza como lucha, como visión que arde, como voluntad de abrir el mundo, aunque tiemble bajo nuestros pies. Una esperanza que no miente, que no anestesia, que no evade. Una esperanza que se atreve a decir: esto no basta. Este sistema no es eterno. El alma humana no se rinde. La historia no ha terminado. El mundo aún puede cambiar. Black y Bruno nos invitan a encender esa llama sin nombre, esa llama que no responde al cálculo ni a la estadística, sino al impulso irreductible de vivir como si el mundo pudiera ser otro. Nos llaman a pensar como si el tiempo aún no hubiera cerrado sus puertas. Nos piden que imaginemos, no por placer estético, sino porque la imaginación es la raíz más profunda de toda libertad. Y aquí, al final de este viaje, entendemos que el pensamiento, cuando es verdadero, no describe el mundo, lo sacude. Que la filosofía, cuando arde, no es academia, sino insurrección. Que la esperanza, cuando es concreta, cuando es feroz, cuando es desesperada, es lo más radical que podemos afirmar en medio del colapso. La chispa sigue viva. En nosotros. En cada acto de creación. En cada negación del presente. En cada gesto de amor que desafía la lógica de la muerte. Y mientras esa chispa arda, aunque sea en lo más profundo, ni Black ni Bruno estarán muertos. Porque sus almas, como toda esperanza auténtica, pertenecen al futuro. Al que todavía no es. Pero que, si tenemos el coraje, podremos imaginar. Y entonces, construir. Ernst Black y Giordano Bruno, filosofías que respiran desde el fuego. Pensar la historia de Ernst Black no es simplemente recorrer la trayectoria de un filósofo marginal del siglo XX. No es solo relatar la vida de un exiliado, de un marxista hereje, de un intelectual incómodo para todos los poderes. Pensar a Black es enfrentarse con una pregunta que quema por dentro: ¿cómo sostener la esperanza cuando el mundo se derrumba? ¿Cómo no ceder al cinismo cuando la historia parece escribir con sangre y con traición sus capítulos más oscuros? ¿Cómo continuar soñando, con los ojos abiertos, sin caer en la anestesia de la ingenuidad ni en la parálisis de la desesperación? Y para responder, Black no cita dogmas, no se refugia en certezas muertas, no levanta sistemas de pensamiento cerrados como fortalezas estériles. En lugar de eso, enciende una hoguera en medio del frío filosófico del siglo XX. Una hoguera que no calienta por consuelo, sino por combustión. Una hoguera donde arden los mitos, las visiones, las herejías, las canciones populares, los cuentos,
las imágenes de lo imposible, las palabras que aún no se han dicho. Una hoguera donde arde la historia como posibilidad, no como repetición. Ernst Bloch no es un filósofo del pasado. Es un hombre que escribió desde el futuro. No porque pudiera preverlo, sino porque vivía obsesionado con el todavía no, con esa dimensión de lo real que aún no ha sido realizada, pero que pulsa bajo la superficie de los acontecimientos, como un latido oculto. Para él, el presente no es una prisión, sino un umbral. Un campo de tensión entre lo que es y lo que debería ser. Un cruce entre la miseria y el milagro. Su pensamiento es una invitación constante a no resignarse. A leer la historia no como suma de hechos consumados, sino como teatro inacabado, abierto a la irrupción de lo nuevo. En este sentido, Bloch es más que un pensador político o social, es un alquimista del tiempo. Un forjador de imágenes utópicas, un explorador de lo posible, un habitante de los márgenes donde las promesas rotas de la humanidad aún pueden recuperar su voz. Y es en esa marginalidad creadora donde aparece la figura mítica de Giordano Bruno, como un eco arcaico de lo que Bloch será siglos después. Bruno, el místico del infinito, quemado por su visión cósmica y herética, no murió defendiendo un dato astronómico, sino una idea radicalmente incendiaria, que el universo está vivo, abierto, en expansión perpetua. Y que el alma humana, por tanto, no debe someterse a ninguna clausura del pensamiento. Bloch y Bruno son, cada uno a su modo, traidores de lo establecido. Filósofos en llamas. Poetas de lo posible. Espíritus insubordinados que se niegan a pensar bajo las reglas del miedo. ¿Pero por qué unirlos? Porque en el fondo, ambos entendieron algo esencial que la filosofía moderna ha olvidado, que pensar no es describir el mundo, sino desafiarlo. Que imaginar no es un acto estético vacío, sino un gesto político radical. Que el conocimiento no puede separarse del deseo, y el deseo no puede divorciarse del futuro. Ambos, cada uno desde su época, se atrevieron a decir, esto no basta. Y hoy, en pleno siglo XXI, esa afirmación se vuelve urgente. Porque vivimos en un mundo que parece haber perdido la capacidad de soñar en serio. No de fantasear individualmente, sino de imaginar colectivamente un más allá del presente. Un mundo donde las ideologías colapsaron, donde los sistemas de creencia han sido vaciados, donde el cinismo se ha instalado como lenguaje común, y donde el capitalismo ha logrado lo que parecía imposible. Producir una subjetividad sin esperanza, sin alma, sin futuro. Bloch nos grita desde su exilio, desde su fuego, desde su lucidez herida, no se dejen arrancar el porvenir. Porque cuando ya no podemos imaginar otro mundo, entonces este se vuelve eterno. Y lo eterno, cuando es injusto, se convierte en infierno. Por eso su idea de la esperanza como resistencia no es una frase bonita. Es un arma. Es una forma de sobrevivir sin capitular. Es la decisión filosófica más radical que se puede tomar en tiempos oscuros, seguir esperando, pero en movimiento. No con pasividad, no como consuelo infantil, sino como lucha. Como insurrección del alma. Como negación activa de lo que es. Como afirmación feroz de lo que aún puede ser. Bloch no niega el dolor. Lo atraviesa. No ignora las derrotas. Las habita. No desconoce el horror del siglo. Lo enfrenta. Pero desde allí, desde el centro mismo de la noche histórica, enciende una chispa. Una chispa que no muere. Que sigue viva en los márgenes, en los cuerpos que resisten, en las voces que no callan, en los gestos que se niegan a obedecer. Una chispa que no es nostalgia del pasado ni evasión al cielo, sino afirmación del todavía no. Y es esa chispa, ni dogma ni certeza, sino impulso vital, la que une a Bloch con Bruno. Dos hombres separados por siglos, pero hermanados en su combate contra la clausura del pensamiento. Dos almas que no pudieron respirar dentro de los sistemas, porque su aliento estaba hecho para otros cielos. Dos filósofos que pensaron con las entrañas, con el deseo, con el fuego de quien sabe que el mundo no está completo. Hoy, cuando la historia parece replegarse sobre sí misma, cuando los discursos del fin de la utopía nos anestesian con datos, algoritmos y pragmatismo muerto, volver a Bloch y Bruno no es un acto académico. Es un gesto de supervivencia. Es decir, no aceptamos este mundo como destino. No aceptamos esta realidad como total.
No aceptamos este presente como límite. Creemos, todavía, y por eso mismo vivimos, en el poder del pensamiento que quema, del deseo que construye, del sueño que se encarna. Porque no todo está dicho. No todo está hecho. Y lo mejor, lo más humano, lo más libre, lo más pleno, tal vez aún no ha llegado. Pero si somos capaces de imaginarlo, si tenemos el coraje de esperarlo en movimiento, entonces no todo está perdido. Entonces, todavía hay esperanza. Ernst Bloch, el último soñador del siglo XX y el desafío de volver a imaginar el futuro. Pensar a Ernst Bloch no es solamente recorrer el sistema filosófico de un marxista heterodoxo ni diseccionar sus categorías teóricas. Pensar a Bloch es permitir que su pensamiento nos hiera. Es dejar que su fuego nos toque donde más tememos mirar, en el núcleo roto del presente. Es aceptar que el mundo tal como lo hemos heredado no es suficiente, que el lenguaje del realismo ha sido usado para adormecernos, que incluso la idea de futuro ha sido domesticada, neutralizada, castrada de su poder transformador. Pensar a Bloch, si se lo hace con seriedad y sin anestesia, es un acto revolucionario del alma. Vivimos en un tiempo donde el futuro ha sido cancelado. No en el sentido técnico de que no habrá un mañana, el mundo seguirá girando, los mercados seguirán operando, las plataformas seguirán capturando nuestros ojos, sino en el sentido más profundo y filosófico. La cancelación del porvenir como esperanza colectiva, como posibilidad radical de lo otro, como horizonte de redención histórica. Hoy, el futuro ya no aparece como promesa, sino como amenaza, colapso climático, guerra sin rostro, vigilancia algorítmica, soledad crónica, tecnocapitalismo sin alma. Lo que antes se imaginaba como utopía, hoy se presenta como distopía anticipada. Y, sin embargo, contra todo eso, Bloch insiste. Insiste en que la historia no está cerrada. En que el presente no es el fin de la evolución humana, sino apenas su intermedio desgarrado. En que la esperanza, lejos de ser una ilusión infantil, es la energía más profunda y seria que puede habitar al ser humano. Una energía que, si es cultivada, si es organizada, si es encarnada en lucha y creación, puede incendiar las estructuras de lo establecido y abrir verdaderamente el tiempo. Porque Bloch no se conforma con describir lo que hay. No es un pensador de diagnósticos fríos ni de análisis objetivos. Es un místico del marxismo, un poeta de la historia, un alquimista de las ruinas. Donde otros ven solamente sistemas, él ve sueños incumplidos. Donde otros ven decadencia, él percibe los temblores del porvenir. Donde otros dicen esto es todo lo que hay, Bloch grita, aún no, todavía no. Y esa categoría central, el todavía no, noch nicht sein, no es un adorno poético. Es el núcleo de su filosofía. El todavía no es la forma en que la esperanza se inscribe en la ontología. Es la manera en que lo que no existe todavía clama por ser. Es la rebelión del tiempo contra su clausura. La aparición de lo imposible en el corazón mismo de lo real. Es, en definitiva, el clamor del alma humana por algo que no está, pero que debe estar, que merece estar, que aún puede nacer. Pero no se trata de una espera pasiva. No es fe ciega ni optimismo vacío. La esperanza en Bloch es militante, combativa, encarnada. Es esperanza con dientes, esperanza con puños, esperanza que se organiza, que se articula, que se sueña activamente. Es un impulso que atraviesa todas las formas simbólicas, el arte, la música, la religión, el mito, el cuento, la política. Todo lo humano es, para Bloch, una prefiguración utópica, una expresión incompleta de lo que aún no ha sido, pero podría ser. Y es precisamente allí donde su pensamiento toca lo más profundo. La historia, para Bloch, es una lucha entre la resignación y el deseo. Entre los que quieren cerrar el mundo y los que se niegan a dejar de imaginarlo abierto. Entre los que aceptan la injusticia como destino y los que la confrontan con las armas del sueño colectivo. Entre los que han sido domesticados por el presente y los que aún conservan la chispa. Esa chispa. Ese fuego que no se apaga. Esa llama que arde incluso en medio del desastre. Eso es lo que Bloch trata de rescatar. Y no lo hace con consuelos. Lo hace desde el dolor, desde la historia del fracaso, desde el exilio, desde la traición, desde la experiencia real de haber visto a la utopía transformarse en sistema opresivo.
Y, aún así, no renuncia. Aún así, insiste. Porque sabe que la esperanza no es una promesa de éxito, sino una posición ética. Un acto de dignidad. Una forma de seguir siendo humano cuando todo conspira para lo contrario. Esa esperanza no está en los programas de los partidos, ni en los balances de poder, ni en las encuestas. Está en las grietas. En los márgenes. En la mirada del que sueña a pesar de todo. En el gesto de quien dice no al presente. En el poema que aún canta en medio del ruido. En la madre que protege, en el niño que pregunta, en el anciano que recuerda, en el oprimido que no olvida. Está, también, en los artistas, en los místicos, en los herejes. En Giordano Bruno, por ejemplo, quemado por imaginar un universo sin centro, una infinitud sin jerarquías. Está en los locos, en los exiliados, en los indeseables. En todos aquellos que aún no se han rendido. Y entonces uno entiende, la esperanza de Black no es simplemente una categoría filosófica. Es una forma de vida. Una decisión radical, vivir como si el mundo aún pudiera redimirse. Pensar como si lo mejor estuviera por llegar. Crear como si nuestras obras pudieran abrirle espacio a lo imposible. Hoy, el pensamiento de Black es más urgente que nunca. Porque el capitalismo tardío ha hecho del presente una cárcel sin fisuras. Porque nos ha robado el tiempo, colonizado el deseo, anestesiado la imaginación. Porque ha sustituido la esperanza colectiva por la promesa individual de éxito. Porque nos ha enseñado a temerle a la utopía, a burlarnos de ella, a verla como un residuo ingenuo del pasado. Pero si queremos sobrevivir no solo biológicamente, sino espiritualmente, tenemos que volver a imaginar. Volver a soñar con los pies en la tierra. Volver a resistir con la mirada encendida. Y eso no es un lujo. Es una necesidad vital. Porque una humanidad sin utopía es una humanidad mutilada. Una humanidad sin esperanza es una humanidad vencida. Ernst Black no nos deja tranquilos. No nos permite refugiarnos en los análisis muertos ni en los discursos técnicos. Nos pone frente a la pregunta más radical: ¿aún puedes esperar? ¿Aún puedes imaginar? ¿Aún te atreves a creer que lo mejor de la humanidad no ha pasado, sino que está por venir? Y si la respuesta es sí, aunque sea temblorosa, aunque esté herida, entonces la chispa sigue viva. Y si la chispa sigue viva, todo puede volver a empezar. Esa es la lección de Black. Ese es su legado, una filosofía de la esperanza encarnada, indócil, ardiente. Una filosofía escrita no para explicar el mundo, sino para transformarlo. Una filosofía no del fin, sino del comienzo. Y si tenemos el coraje de tomarla en serio, nuestra tarea ya no será simplemente pensar, sino encender. No solo analizar, sino imaginar. No solo sobrevivir, sino vivir para lo que aún no ha sido. Porque como escribió Black, el futuro pertenece a quienes tienen el coraje de esperarlo. Y tal vez, solo tal vez, a quienes tienen el coraje de encarnarlo, aquí, ahora, contra toda desesperación. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.